pero en tanto no exista una opinión oficial del OCE, es mejor que lo consignen. ¿Ya? En principio, a 30 de junio estamos hablando de cuadro de necesidades. Valorizado, ojo, no es solamente el detalle de qué actividades voy a realizar, sino que esas actividades deben estar valorizadas. ¿Ya? ¿Otra duda? Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, este año, al 30 de junio, yo debo tener listo como entidad mi cuadro de necesidades. Y ese cuadro de necesidades debe encontrarse valorizado, ¿cierto? Y más aún este año. ¿Sí? ¿Alguien ha visto la directiva de Contraloría para la transferencia de gestión? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de revisar? Bueno, aquellos que no, pero que sienten que van a estar comprometidos en la transferencia de gestión de las entidades donde trabajan, ojo, léanse la directiva de la Contraloría, que salió ahora, creo, se me no me falla, en abril, a fines de abril o principios de mayo, debe ser abril, donde menciona qué información se debe entregar en la transferencia de gestión. Y una de los detalles que solicita, por ejemplo, la Oficina de Administración, específicamente, es el cuadro de necesidades de 2017. Ojo, y obviamente las personas que entren, en este caso el gobierno entrante, valga la redundancia, va a solicitar el cumplimiento mínimamente de esa directiva. Entonces, aquellos que trabajan en instituciones públicas vayan preparando esa información si es que ya no la tienen, ¿no? Dependiendo de... Muy bien. Entonces, ¿y por qué ha hecho esto la norma? ¿Por qué exige que las entidades públicas ahora, al 30 de junio, tengan ya valorizado y realizado su cuadro de necesidades? E incluso, ojo, el proyecto de plan anual. Ojo, no aprobación, proyecto, nada más. ¿Por qué? Para elaborar la ley de presupuesto. ¿Para qué? Elaborar el proyecto de ley de presupuesto del año siguiente, el año fiscal. A ver, ¿desde cuándo se empieza a elaborar o a hablar de techos presupuestales ya para el esquema de... ¿Desde agosto, seguro? Hay algunas entidades que ya tienen sus techos presupuestales. Normalmente esto lo ven entre mayo y junio, presupuestalmente hablando, porque en mayo, si la manera no me falla, la Dirección General de Presupuesto ya exige a las entidades que le envíen información presupuestal. Entonces, ya están trabajando. Es más, muchos ya saben cuáles son sus techos para el próximo año. Lo que hacen simplemente, creo, en el segundo semestre es comenzar ya a sustentar los presupuestos, ¿no? A hacer los reajustes, ir a la Dirección Nacional de Presupuesto, buscar, ya es lo que, digamos, en la práctica se conoce como anda a buscar más dinero, ¿no? Yo sé que me van a tener, hasta ahora tengo 100, pero me falta, voy a negociar esos 20 de diferencia. Eso es lo que sucede en la práctica. Si alguien acá trabaja en presupuesto, o ha visto, o es más o menos sabe que a partir de esos semestres empiezan las visitas, ¿no? A la Dirección Nacional de Presupuestos. Entonces, esa información obviamente se tiene que llevar de acuerdo a lo que nosotros estamos programando. En este caso, la idea de la norma de ya tener la programación hecha el 30 de junio con un proyecto de plan anual de contrataciones es que apenas se emita la aprobación del presupuesto institucional de apertura, inmediatamente se apruebe, ¿no? el plan anual de contrataciones, y que ya no recién en ese instante se inicien las acciones para recabar la información, sino que ya con la información obtenida al 30 de junio más el presupuesto institucional de apertura, las entidades reajusten en ese momento y aprueben su plan anual de contrataciones e inicien ejecución de manera inmediata. ¿Qué sucedía hasta este año? ¿Cuándo se aprobaban normalmente los planes anuales de una entidad pública? ¿Cuándo aproximadamente? ¿Quincena de enero? Exactamente, más o menos, porque ¿cuándo se salía el presupuesto institucional de apertura? 21, fines de diciembre, quincena, 20 de diciembre en adelante, ¿cierto? Y no había dinero hasta el siguiente año.
pero ya sabías cuál era tu presupuesto. Entonces las entidades lo que hacían era, "Oye, ya tengo el presupuesto, muy bien, recién, oye, ¿te pediste por necesidades?". No, no lo pedía, pide. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo tiene una entidad para aprobar su plan anual de contrataciones? Tiene 15 días después de emitido el presupuesto institucional de apertura para aprobar su plan anual. ¿Ya? Y 5 días más para que, hasta 5 días para publicar ese plan anual de contrataciones. ¿Ya? Entonces, lo que hacían las entidades es, con la información del presupuesto, simplemente incorporaban una que otra contratación en el plan anual de contrataciones y aprobaban su plan anual. He visto algunos entidades que han trabajado con 3, un proceso. ¿Por qué? Porque el plan anual de contrataciones se puede modificar durante todo el año. Entonces había unas entidades que, por cumplir con la norma, aprobaban con un plan, con un proceso, publicaban y listo. Y a los 2 días ya lo estaban modificando para incorporar 35 procesos más. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿había planificación? ¿Qué dicen ustedes? No existía, ¿cierto? Ojo que no quisiera generalizar, pero por desgracia, en la mayoría de entidades sucedía eso. ¿Ya? Claro, hay entidades que sí, pues son organizadas, planifican y han actuado bien, entonces como que no les afecta este cambio de norma. Pero hay otras entidades que sí, es más, con el hecho de que al 30 de junio ya deberían tener todo valorizado, todas las necesidades listo, estamos hoy día 14 de junio, recién están haciendo sus actividades para gestionar su cuadro de necesidades. Entonces, ¿dónde queda el tema de la planificación? Yo creo un poquito, a ver, ¿qué pasa con el cambio de gobierno? Yo, por ejemplo, yo no tengo prioridad. Para mí, de repente este gobierno no ha priorizado mucho la seguridad. Ya ha querido comprar más armamento, por decir algo, ¿no? que invertir en seguridad. Si el nuevo gobierno quiere cambiar el concepto, la idea. O sea, ¿cómo cambia el presupuesto? ¿Cómo cambia la...? Sí, entiendo tu lógica y obviamente tu concepto también, porque te aseguro que es lo que todo el mundo se ha preguntado en un momento, incluyendo. ¿Por qué? Porque yo hoy día pienso de que para todo este año yo tengo actividades que desarrollar, ¿cierto? Y así está planificado desde mi plan anual, desde mi cuadro de necesidades, que está aprobado desde el mes de enero, en la entidad en la que trabajo. Pero ¿cuándo sucede el cambio de gobierno? En julio. Y el gobierno entrante no sabemos qué es lo que va a priorizar a partir de agosto. De agosto a diciembre y obviamente de acá a 5 años. Acuérdense lo que hemos hablado, lo del PCM, ¿no? De los planes sectoriales. ¿A cuántos años eran? Multianual, 3 años, ¿cierto? Entonces acá 3 años, pero muchos dicen no, y eso de repente está mal que se diga. Muchas escuchaban a algunos funcionarios y servidores que el año se acaba en julio. ¿Ya? El año se acaba en julio, no, pero el año no se acaba en diciembre, sí, pero yo termino en julio, porque a julio es hasta donde nosotros vamos a durar. No sé, yo no sé cómo entrará el nuevo gobierno. Yo sé que ahorita existen normas que a mí me obligan a cumplirlas en el tema de la planificación, de la gestión administrativa, el cumplimiento de los objetivos, o no, o esas normas también desaparecen, continúan. Entonces, bajo ese concepto de continuidad que se supone que existe en las normas, también deberíamos trabajar en el tema, y es ahí donde va tu pregunta. Dame un segundito. Es ahí donde va tu tema, ¿no? Lo que tú me consultas. ¿Qué hacemos con el nuevo gobierno entrante? Yo no sé si va a manejar los conceptos, pero en tanto tú cumplas con tu función que te exige la norma, esto es un tema netamente normativo, ya el que ingrese cambiará el concepto, pero será un tema de ellos cuando ingresen, básicamente. Ahorita tenemos una orientación, un objetivo y tenemos una norma que cumplirla y tenemos que centrarnos en ello, ¿no? Sí. En ese mismo sentido, ¿no? Hay cambios que se pueden dar fácilmente, pero cambios importantes necesitan a veces de un cambio en las normas. Y eso no se logra de un momento a otro. Por ejemplo, cambios tributarios, entonces tienen vigencia en un nuevo año.
difícil. Es una época de que se van a estar acomodando. Sí, si ustedes recuerdan hace 5 años cómo fue el cambio de gobierno, ¿no? Cómo fue esta situación muy similar hace 5 años, justamente también era bajo ese concepto. Claro, de repente un poco más complejo, considerando que el que entraba no estaba tan orientado. Acuérdense lo que sucedió hace 5 años, ¿no? Pasaron de un plan de gobierno a una hoja de ruta, ¿no? Entonces como que había más incertidumbre de cómo iban a enfocarse las políticas estatales. En cambio ahora como que de repente por ahí dicen, no, algunos me dirán, cierta seguridad tengo de que va a haber continuidad. No lo sé tampoco, pero digamos que no es como lo he vivido hace 5 años, ¿no? No estoy en una hoja de ruta de repente, estoy bajo todavía un concepto de plan de gobierno, donde cualquiera entra, lo lee y ya sabe cuál es la orientación, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podría ir. Pero sí, pues estamos bajo un esquema normativo de cumplimiento obligatorio que empieza en enero y termina en diciembre. Y no nos podemos olvidar de eso, ¿ya? Pero bueno. Muy bien, entonces, siguiendo con el tema del plan anual de contrataciones, habíamos dicho que, de acuerdo a la nueva ley y a lo que establece la directiva emitida por el OCE, se consigna ¿qué cosa? Los bienes, servicios y obras, es decir, todas las necesidades de la entidad. Por un tema normativo y un tema formal, el plan anual de contrataciones tiene características y tiene finalidades. ¿Cuáles son las características del plan anual? Que es integral, es público y es formal. ¿Por qué es integral? Su mismo nombre lo dice. Porque integra ¿a quiénes? A todas las unidades orgánicas de la entidad, es decir, es el consolidar de la necesidad de todas las áreas, ¿cierto? ¿Por qué es público? Porque se da a conocer a la población, a la ciudadanía. Todos los planes anuales de todas las entidades públicas se publican en donde, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en el SEACE, en el portal institucional, y está a disposición de cualquier ciudadano que quiera revisarlo. Lo exige por transparencia, si es que no lo puede encontrar en la página web con el SEACE, y la entidad tiene la obligación de proporcionarle la información. ¿Ya? Entonces, por eso es de carácter público y es de carácter formal, porque exige una formalidad en su aprobación. Las instituciones públicas, a través de sus titulares de entidad, deben aprobar este documento de gestión, a través normalmente de una resolución de aprobación. ¿Ya? Titular o quien le delegue. O a quien se delegue. ¿Ya? En principio la norma habla del titular de la entidad, pero también puede ser delegada esta función, es cierto. ¿Ya? Entonces no se olviden, características, es integral, es público y es formal. Esas son las características del plan anual de contrataciones. Ahora, ¿cuál es la finalidad del plan anual? Ya un poco que lo habíamos conversado, no tanto como definido, pero sí conversado. La finalidad es programar, ¿cierto? ¿Programar qué cosa? Las acciones, las necesidades de las unidades orgánicas que constituyen una entidad. Es decir, programar. ¿Cómo es un plan anual de contratación? Cuando yo hablo de programar, ¿a qué me estaré refiriendo? ¿Solamente una descripción de necesidades? ¿A qué obedece programar? Ustedes se van a ir de paseo y se programan su salida. ¿Qué van a programar? Fecha, tipo de proceso. un gasto, ¿no? En este caso, el plan anual programa qué cosa, las necesidades, hemos dicho, durante un año fiscal. Programa la necesidad, el monto, programa la fecha en que aproximadamente se va a realizar el proceso, ¿no? Programa si se va a ejecutar en Lima o en provincia, ¿cierto? Entonces, todo eso obedece a una programación que se va trabajando con las áreas. ¿Desde dónde? Desde su cuadro de necesidades. Toda esa información nos debe llegar. Entonces, si sobre la base de esa información se trabaja el plan anual de contrataciones. La programación, fechas probables de convocatoria, montos, objetos, ¿no?
cómo se va a contratar, por ejemplo, si se va a usar una modalidad de contratación, perdón, un sistema, si es de suma alzada, si es unitario, si se realiza a través del convenio marco, de la subasta, ¿no? Entonces son cuestiones que se van consignando en el plan anual de contrataciones. ¿Ok? ¿Qué más? La finalidad es difundir. ¿Qué voy a difundir? Comunicar lo que está pasando. Exacto. Difundir, comunicar a quién, a la población, qué cosa, lo que la entidad va a contratar durante un año fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que difundirlo a la población? Por un tema de transparencia y buscar qué cosa, despertar interés. ¿En quién? En los proveedores, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el proveedor, seamos sinceros, ¿la institución pública es un buen o un mal agente de negocio? ¿Seguro es malo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bueno o es malo contratar con el Estado? Bueno, que Contratar con el Estado, para un privado. sí, tiene que ser. Si no, no existiría. La lengua del pago. En tanto tenga mi contrato, ¿cierto? Firmado con todo lo que dice la norma, es bueno. Porque finalmente eso va a obligar a la entidad a que me pague. ¿Perdón? De alguna manera también la entidad se respalda que el proveedor pueda cumplir. Claro. O sea, hay un tema recíproco entre la entidad contratante y el proveedor contratado. ¿Cierto? Y es bueno para algunos proveedores que saben cómo funciona el Estado. O sea, eso es lo básico, tienes que saber cómo funciona el Estado. ¿Por qué? Sí, pues el Estado se demora, es lo primero que creo que la mayoría me ha dicho. El Estado demora ¿en qué? En pagar. Pero son ya, por así decir, imponderables que los proveedores ya los conocen y los incorporan a sus costos. Por eso es que cuando ustedes ven en el mercado, exacto, hay un costo superior a lo que normalmente uno encuentra en el mercado. Y no es una sobrevaloración, ojo, porque siempre, cada vez que veo un informe de desviación de obligaciones, ¿alguien trajo aquí en OSI? ¿No lo encontró tú? ¿Ustedes? Ahora ya no es hallazgo, desviación de cumplimiento, ¿cierto? Siempre verifico eso, ¿no? Para ver exactamente, alguna vez habré leído, se encontró sobrevaloración. Entonces, obviamente hay que verificar si realmente eso es así o a qué correspondió ese pago adicional que existe de lo que normalmente se ve en el mercado. ¿Ya? Entonces, se difunde justamente esas contrataciones que se están programando en el plan anual de contratación. Y se evalúa. ¿Qué se va a evaluar? Los objetivos cumplidos, o sea, los avances de presupuesto. Exacto. Se evalúa más que el avance del presupuesto, el avance de ejecución de eso que he programado. ¿Ya? Se va a evaluar cómo la entidad, de acuerdo a lo que ha programado, en este caso en el plan anual de contrataciones, va cumpliendo. ¿Por qué? Porque eso redunda en ¿qué? Gestión. En la gestión, pero obviamente en líneas generales, pero redunda en la ejecución del presupuesto. Ejecuto plan, tengo contrato. Contrato suscrito, ejecución de contrato y ejecución de presupuesto. ¿Se cumplen o no se cumplen los objetivos de la entidad? Claro que sí. ¿Se cumple el día que voy al MEF a rendir mi manifestación? No, mentira. A sustentar mi presupuesto, claro que sí. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la norma exige planificar. Y esa es la idea, cumplir metas, objetivos, pero no a libre albedrío, sino bajo un esquema de control. Por eso es que la institución, en este caso el titular de la entidad, tiene la obligación de evaluar ese cumplimiento. Porque una cosa lleva a otra. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? No sé si en el caso, pero más que nada es un comentario.
Hace años, cuando trabajaba en una entidad, más que nada una empresa del Estado, lo que veía era que para ciertas cosas emitían un presupuesto, por decirle, para lapiceros eran como 1.000 soles y para papel eran 1.000 soles. Obviamente que los 1.000 soles para el papel no alcanzaba, y para lapiceros 1.000 soles más que alcanzaba, ¿no? Pero cuando yo le decía, ¿pero por qué están comprando tanto el lapicero? Me decía, ¿por qué? Porque nosotros no compramos 1.000 soles de lapiceros, entonces nos van a bajar el presupuesto. Pero yo le decía, ¿pero por qué no sustentan que necesitan, o sea, para lapiceros necesitan 500 soles y para papel 1.500? No, que era muy difícil, que era muy complicado, que después iba a tener control y no sabían de presupuesto. A ver. Estoy hablando más o menos de todo. Bueno, un poco complicado lo que me cuentas, ¿no? Porque decir que no puedo yo realizar modificaciones presupuestales para atender una necesidad que obviamente es manifiesta. Estamos hablando pues, de algo que no quiso hacer su trabajo o que no conocía con sus compañeros. No es tan complejo en realidad. Tú puedes, es un poco para usar la misma expresión, priorizar el gasto. Donde se tenía una programación X de manera diferenciada y donde consignas un monto y te das cuenta de que no necesitas tanto dinero en esta programación, puedes tú hacer tus habilitaciones y modificaciones presupuestales sin ningún problema. Sobre todo en el mismo rubro. Papel, lapicero, etcétera, son útiles de oficina que están dentro de la misma específica de gastos. Solo que probablemente lo que ellos se hayan querido referir es que ese específico está distribuido en varios tipos de bienes y para cada bien tengo un monto específico, pero no significa que no podías moverlo. Presupuestalmente sí se puede mover más si es útil de oficina. Entonces, a ver, pero ya en líneas generales, usando tu ejemplo, cuando nosotros tenemos ya en la ejecución de no solo del plan anual, sino en la ejecución propiamente del gasto, dentro del esquema del desarrollo de la ejecución de las prestaciones, ¿ya? La satisfacción de una necesidad puede ser igual como se programó, por debajo de lo que se programó o superior a lo que se programó. Puede darse las tres situaciones, ¿cierto? Si es lo mismo o es menos, bienvenido sea. El problema es cuando es más, ¿cierto? Cuando es más, ¿qué debe existir? Una evaluación. Debo evaluar si lo que quiero satisfacer es importante para lograr mis objetivos o no es importante. Si puedo reducir mi objeto contractual o no lo puedo reducir. Porque la norma me dice, tú, para que no te acusen de fraccionamiento, ¿no? Y si no tienes presupuesto y no puedes habilitarlo, puedes reducir tu prestación. Pero si no puedes diferenciarlo, no puedes reducirlo, y es tu prioridad, puedes atenderlo a través de habilitaciones presupuestales. Para eso, en este caso, el área usuaria, que es la responsable de su ejecución, ¿no? Debe evaluar. Muy bien, programé, tengo para gastar en 1, 2 y 3, pero el número 2 para mí es importante y no tengo el dinero suficiente para ejecutar ese número 2. Pero de repente el 3 sí, bueno, el 3 lo pedí porque complementa al 2. Nada, le quito plata al 3 y le paso al 2. O sea, en resumen, es eso, las movidas presupuestales. Es mucho más complejo de lo que les trato de explicar, pero si entramos al detalle en lo que es el manejo del CIAF, en este caso, va más allá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque algunas cosas, por ejemplo, si tengo presupuesto en mantenimiento, no me recuerdo ahorita la específica, ese presupuesto a la fecha no se puede modificar, no puede habilitar, salvo que sea en mismos mantenimientos, pero no puedo habilitar, por ejemplo, a servicios generales, a servicios diversos, porque está prohibido. Pero si estoy dentro del esquema de un presupuesto
para manejar proyectos de inversión pública, que es la 26, no puedo, de ese dinero, no puedo alimentar a la 23, que es servicios. O sea, lo que estoy diciendo pues son códigos ya presupuestales. Entonces, va a depender del análisis que se haga en ese momento. Y si normativamente puedo o no puedo hacerlo. ¿Ya? En pocas palabras es eso. Entonces, lo que tienen que hacer en ese caso puntual, usuario, presupuesto y logística o abastecimiento, se sientan, conversan, llegan a un acuerdo y de acuerdo a su especialidad se explican cómo van a hacer las cosas. Así de simple. Porque si no hay ese diálogo, olvídense. No vas a ejecutar ni un solo. El de presupuesto se cierra, el de logística dice no.